Esto, hemos cogido las preguntas menos contestadas, un poco para reforzar. Ustedes saben que esta actividad es para, al igual que los exámenes, poder también aprender, ¿no? Es un mecanismo de, esto, de aprendizaje. Entonces vamos a desarrollar las preguntas, dice. Acude al consultorio de infectología una mujer de 35 años con resultado de dos hemocultivos positivos para Bartonella bacilliformes. Refiere estar asintomática y esos hemocultivos se lo realizaron como parte de un estudio de investigación sobre la prevalencia de portadores asintomáticos que viven en zonas endémicas. ¿Debe recibir tratamiento o no? Es la pregunta. Entonces, aquí la información importante es que son portadores asintomáticos, ¿no? O sea, no están haciendo la enfermedad. Entonces, este elemento es importante, ¿no? Ahora, ustedes van a ver, al igual que Bartonella y otras infecciones, por ejemplo, Salmonella, también existe un estado de portador, ¿no? La Salmonella se queda en la vesícula biliar y a partir de ahí puede eliminarse asintomáticamente esta bacteria, ¿no? Y contaminar alimentos y producir enfermedad, ¿no? A otras personas. Entonces, siempre el estado de portadores asintomáticos deben darse tratamiento, ¿ya? Eso es importante. Entonces, acá las dos últimas dicen no recibir tratamiento, no debe recibir tratamiento, o sea, la D y la E, esas están descartadas. Y vamos a revisar las tres que dicen, ¿no? Si debe recibir tratamiento en áreas críticas por probable desenlace fatal. No, no va a haber desenlace fatal porque es asintomático, ¿cierto? Entonces, peor, no tiene que estar hospitalizado en áreas críticas como es UCI, etcétera, ¿no? Si debe recibir tratamiento en hospitalización, tampoco, ¿no? No es necesario hospitalizar a un paciente porque el tratamiento es por vía oral y es asintomático, ¿no? Entonces, la respuesta es sí debe recibir tratamiento porque como portador es un reservorio latente en la comunidad, ¿no? Esa es la respuesta. Ok, la otra pregunta dice, varón de 30 años con fiebre, disnea, tos seca, presenta patrón retículo nodular difuso bilateral en la radiografía de tórax. Vaciloscopias negativas. En el cultivo de aspirado bronquial se observa macroconidias tuberculadas con microconidias. Viajó a Huánuco 3 semanas antes. El diagnóstico más probable es... Ya, acá es importante varias cosas. Uno, como toda enfermedad infecciosa, el aspecto importante para el diagnóstico es la epidemiología, ¿no? Entonces acá hablamos de que ha estado en Huánuco, ¿no? Hace 3 semanas. Entonces puede ser que esta enfermedad que tiene esté relacionado a, digamos, a una infección que pudo haber obtenido en ese lugar, en este caso Huánuco, ¿no? Entonces el aspecto epidemiológico es importante. Ahora, lo otro es la clínica, ¿no? Es un paciente que tiene un cuadro respiratorio, ¿no? Pero en la radiografía, ¿no? Hay un patrón importante que se llama retículo nodular difuso bilateral, ¿no? Entonces, hay pocas enfermedades que tienen esta característica, ¿no? Una de ellas son las neumonías atípicas y otras de tipo bacteriana, ¿no? Y otras las no bacterianas, dentro de ellas está por ejemplo, los hongos, ¿no? Entonces, y además, ¿no? Otro elemento importante es que en el cultivo aparecen macroconidias, ¿no? Tuberculadas que son características de un hongo que se llama histoplasma, ¿no? Entonces, esta es una histoplasmosis de tipo pulmonar, de tipo aguda, ¿no? Porque está produciendo tempranamente menos de los 30 días de enfermedad. Ok, no es tuberculosis porque no son macroconidios, ¿cierto? No es Pneumocystis jirovesi de igual manera, a pesar que el Pneumocystis jirovesi produce infiltrado intersticial de tipo bilateral, pero no se cultiva, ¿no? O sea, no crece en cultivo.
Pulmonar crónica no, hemos dicho que tiene no es más de 30 días, y asma aspergilar de igual manera no lo es, porque la aspergilosis se presenta en pacientes inmunodeprimidos con neutropenia principalmente, ¿no? Entonces acá el diagnóstico es histoplasmosis pulmonar aguda, ¿ya? Ok, la otra pregunta, son mujer de 36 años, asintomático. Es importante este aspecto, ¿no? Dice, comprueba intradermorreacción a histoplasma reactiva. En la reflectoras presenta calcificación única, menor de 1 centímetro. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿No? Acá también, además de que es asintomático, ¿no? Tiene una prueba positiva para histoplasma, ¿no? Entonces, que hace diagnóstico de una infección por histoplasma, ¿no? No enfermedad, ¿no? Enfermedades presentes síntomas. Esta prueba de interna reacción es igual que el PPD, igual que la leishmanina, lo único que indica es presencia del germen en el huésped, pero no de enfermedad. Se utiliza para otro tipo, digamos, quiero determinar enfermedad, aparte de síntomas, tengo que hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Lo único que me dice que tengo acá histoplasma, el hongo en mi organismo. Y su radiografía de tórax presenta calcificación única, ¿no? Entonces ya está un proceso calcificado, quiere decir que es algo crónico que ha generado una respuesta, ¿no? Con calcificación. Dice cuál es el tratamiento de elección en este caso, ¿no? Entonces, las infecciones, asintomáticas no requieren tratamiento, especialmente en aquellas infecciones que son causadas por gérmenes intracelulares, por ejemplo, tuberculosis, citomegalovirus, citoplasma, etcétera. Estas de ahí, van a permanecer latentes, y como son intracelulares, no hay ningún tipo de tratamiento que pueda erradicarlas por completo del organismo, ¿no? O sea, no hay necesidad de darles tratamiento, solo se tratan cuando hacen enfermedad. Entonces, no es necesario darle ninguno de estos antifúngicos, ¿no? El último es antiparasitario igual, entonces no requiere tratamiento, ¿no? Porque es asintomático, y además lo otro es que le hace un cuadro con cicatrices. Ok, la otra pregunta dice, paciente varón de 35 años, natural de Lima, tiene como antecedente tuberculosis pulmonar a los 18 años. Hace 3 meses y diagnosticado de infección por VIH, debutando con tuberculosis pleural como infección oportunista. Dice, de acuerdo con lo descrito, el diagnóstico más probable con respecto a la tuberculosis es, ya. Ustedes han visto en la historia natural de enfermedades infecciosas, hay varias condiciones, ¿no? De infección y enfermedad. Entonces, que hay que saberla diferenciar, no es lo mismo, a veces se confunden y se habla como si fuera lo mismo, ¿no? Por ejemplo, recidiva es diferente que reutilización, que reinfección. Entonces, recidiva también se llama recaída. ¿Qué cosa es? Es la reaparición de síntomas, ¿no? Después de un periodo de haber terminado desaparecer los síntomas después del periodo de convalecencia, ¿no? Eso es recidiva. Y que voy a admitir. Ya, entonces eh, recidiva o recaída es la reaparición de síntomas después del periodo de convalecencia, después de haber desaparecido los síntomas, ¿no? Después de un periodo que puede ser de meses o años, ¿no? Eso es recidiva. Reagudización no, es la exacerbación de síntomas dentro del periodo de estado, o sea, antes de que se aparezcan los síntomas, otra cosa. Reinfección y recidiva podría ser lo mismo, pero la diferencia acá es que reinfección es la reaparición de síntomas después del periodo de convalecencia, después de un episodio inicial, ¿no? Pero se debe por otro microorganismo, no el mismo. En cambio, recidiva es debido al mismo agente, ¿no?
Falla terapéutica no es esto parte de este concepto, es que un paciente que está en tratamiento no mejora por un tratamiento, ¿no? Errado, entonces es falla terapéutica. Sobre infección, tampoco es porque sobreinfección es una infección por otro microorganismo dentro de un proceso infeccioso activo, ¿no? Entonces no lo es. Entonces acá nos están preguntando de la tuberculosis que tuvo dos episodios, ¿no? El episodio anterior, que Mycobacterium tuberculoso, y es posteriormente nuevamente por el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, esta es una recidiva. En los pacientes con VIH, generalmente, las enfermedades oportunistas son por reactivaciones, ¿no? O recidiva. Entonces, esto que puede presentarse en una o más oportunidades. Ok, la otra pregunta dice, paciente de 40 años de edad que consulta por un cuadro progresivo de hemiparesia derecha y trastorno del habla de 4 semanas de evolución, ¿no? Es una enfermedad subclínica. VIH positivo desde hace 10 años, la exploración mostró un paciente afebril, dice, afasia mixta, hemiparesia derecha, predominio faciobraquial y hemipoestesia derecha. Dice o sea, no solamente hay compromiso motor, sino también de sensibilidad. La analítica mostraba una carga viral de 207.000 copias, CD4 de 44, en inmunosupresión severa. El estudio lixoferroquídeo demostró líquido celular con glucosa normal, ¿no? Es un dato importante que podría estar orientándose a un proceso viral. Proteínas elevadas, dice, se practicó una resonancia magnética craneal donde se observan varias lesiones hiperintensas, la mayor en la sustancia blanca, esto es importante, en compromiso sustancia blanca, no gris, del lóbulo frontal izquierdo y otras menores periventriculares y en el esplenio del cuerpo calloso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este proceso cerebral? Entonces, aquí hay varios elementos. Es una enfermedad subaguda, ¿ya? Entonces, un momentito. Entonces, es una enfermedad subaguda, 4 semanas de evolución, ¿no? Y que compromete, produce un síndrome de focalización, ¿no? Con hemiparesias y hipostesias. Y que en el dixoferrotidio aparentemente es un proceso viral porque la glucosa está normal y en la resonancia afecta sustancia blanca. Entonces, ¿cuál de todas estas vamos a ir analizando, ¿no? La neurosífilis generalmente no produce compromiso de sustancia blanca, la encefalitis asociada por el mismo VIH tampoco, básicamente sustancia gris. El linfoma produce procesos expansivos, que no lo es. Toxoplasmosis cerebral, también procesos expansivos que no se encuentran en la resonancia. Entonces, acá el diagnóstico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad producida por el virus JC. Se presenta en pacientes muy inmunosuprimidos, como este de H44. Y la característica es que en la resonancia magnética principalmente hay compromiso de la sustancia blanca, ¿no? Entonces, por eso que ese es el diagnóstico. El otro caso es una mujer de 28 años, usuaria de drogas por vía parenteral, diagnosticada hace un año de infección por VIH y tuberculosis ganglionar. Dice, consulta en la actualidad por crisis convulsiva de repetición en las últimas 24 horas. De inicio focal con generalización posterior. Se realiza una TEM con contraste que se muestra a continuación. ¿Qué diagnóstico debemos sospechar en primer lugar? Acá. Acá es importante este punto. Es un paciente con VIH, ¿ya? Fundamental, ¿no? Y después tiene un síndrome de focalización con convulsiones, ¿no? Entonces, estos dos datos son fundamentales. ¿Qué cosa es una convulsión? Es un síndrome de focalización. Y ese síndrome de focalización, además de convulsión, uno puede determinar hemiplegia o hemiparesia. Si yo digo un síndrome de focalización, es que un paciente tiene hemiplegia o hemiparesia o cuadro convulsivo. En los pacientes con VIH que tienen problema neurológico es importante
alumnos diferenciar si es un proceso con focalización o sin focalización. Eso les va a permitir diferenciar claramente las entidades etiológicas que pudieran estar causando esa patología. Si son con focalización, un paciente con VIH, esto, el, el principal diagnóstico, el 80% de los casos es una neurotoxoplasmosis. Enseguida es granuloma tuberculoso y finalmente, con menos frecuencia, son linfomas. En cambio, en pacientes sin focalización, la primera causa es criptococosis, casi el 80%. Luego vienen las meningitis bacterianas o virales, ¿no? Las comunes. Y posteriormente una meningoencefalitis tuberculosa, ¿no? Entonces, esas son las principales causas. Entonces, este es un paciente con VIH que tiene un síndrome de focalización. Entonces, la primera posibilidad es una toxoplasmosis cerebral, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Esto, en cuanto a lo que es la otra pregunta, dice paciente varón de 35 años, natural y procedente Doctor, de... pero interrumpo antes ¿Sí? que pase la siguiente. Lo que sucede es que en esa pregunta de lo que acaba de decir, pues la pregunta como que está incompleta porque dice que la tomografía se muestra a continuación y no mencionaban qué se veía a continuación. Entonces, por sí, solo esa clínica no podría decir que es exactamente ese diagnóstico. Y Claro, hay como tres preguntas más en el examen que están incompletas. Se colocaron como que en tal imagen de radiografía o en tal imagen de tomografía se ve a continuación y no salía qué. Pasaron a de frente a a la pregunta, pero no estaba completa. ya, acá vamos a analizarla así. Claro, el tema es de que, a ver, en algunas, no sé si hay otra, pero sí, en este de acá. El tema es de que si bien es cierto, no está digamos, la tomografía, ¿no? Esto lamentablemente no se ha podido subir, ¿no? Aparentemente. Entonces, pero el tema es de que es un paciente con un síndrome de focalización, un paciente con VIH. Ahora, vamos a analizar, al igual que otras, todos los elementos. Las encefalopatías por VIH producen cuadros difusos. Es una encefalitis. El VIH produce inflamación difusa y esto no produce síndrome de focalización. Por eso no es la respuesta. La criptococosis meningia, de igual manera, la criptococosis meningia produce cuadros, una encefalitis, ¿no? Es un cuadro difuso que no produce focalización. La leucoencefalopatía ya es un cuadro subagudo, ¿no? Como hemos visto, y que la característica es de presentar con problemas motores, principalmente hemiplegias, hemiparesias de larga data, ¿no? O sea, no producen solo convulsiones. En algún momento podría ocurrir convulsiones, pero no solo convulsiones aisladas, ¿no? Ahora, el absceso piógeno, si bien es cierto, puede producir convulsión o un síndrome de focalización, pero va asociado a fiebre, ¿no? Entonces, no hay nunca un absceso relacionado a fiebre, o sea, sin fiebre, ¿no? Entonces, por eso que analizando, o sea, la pregunta es válida a pesar de que no tengamos la tomografía acá. Entonces, ustedes van a tener en sus establecimientos de trabajo muchas veces pacientes que no se pueden realizar esos estudios debido a varios problemas, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital cada rato se para malogrando el tomógrafo y no tenemos, y tenemos que hacer el diagnóstico por clínica, ¿no? Entonces, por eso que es importante hacer el análisis de todos los elementos y en este caso, analizando las respuestas, o sea, no puede ser otra cosa porque ninguna de las otras cumplen las características de la historia, ¿no? Entonces, por eso que esa es la respuesta, es la única respuesta de en este caso.
¿Ya? Entonces, ahora, si yo voy a volver a revisar el examen, si hubiera alguna otra pregunta en la cual dice esto, yo recuerdo que solamente era de esta, pero tú me dices que había otra, ¿no? Voy a revisarla, entonces, y lo voy a analizar, y si es que hay alguna dificultad en un diagnóstico, ya los hacemos la corrección, ¿ya? No habría problema. Ya, vamos a pasar entonces al otro, historia. Dice, paciente varón de 35 años, natural y procedente de Pucallpa, consulta por lesiones ulcerativas en el... Creo que ya vi. Sí. Ya, de 35 años, natural y procedente de Pucallpa, consulta por lesiones ulcerativas en edema edematosa en paladar superior y mucosa nasal. Disfonía progresiva desde hace aproximadamente 18 meses. Al examen clínico se observa cicatriz atrófica antigua en pierna derecha, resto del examen dentro de límites normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ok, entonces acá hay dos cosas importantes, ¿no? Tiene una lesión de mucosa, ¿no? Y un antecedente o una cicatriz, ¿no? Por un cuadro previo de tipo atrófica, ¿no? Entonces, en este contexto, entonces vamos a analizar la respuesta, ¿no? Ustedes saben de una patología que es la leishmaniasis, ¿no? La leishmaniasis, pues, existen tres formas, ¿no? La leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la visceral que no tenemos en el Perú. Ahora, en cuanto a la leishmaniosis, es importante determinar la procedencia del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir diferenciar qué tipo de leishmania pudiera estar causando la infección. En el Perú, en la sierra, la leishmania peruviana es la que está presente, no hay brasilensis, y eso básicamente es en la sierra, y solo producen formas cutáneas. En cambio, en la selva tenemos principalmente la brasilensis, también está la peruviana, pero la brasilensis, además de producir leishmania cutánea, produce la mucosa, o sea, es la mucocutánea. Entonces, este paciente tenía una lesión previa cicatrizal que probablemente, ¿no? Puede haber sido la forma cutánea y ahora está haciendo esta lesión ulcerativa. La úlcera, ¿no? Especialmente las crónicas, ¿no? Son típicas de la leishmania, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando las otras. Dice, blastomicosis sudamericana, no producen esos cuadros, histoplasmosis, tampoco la cutánea, producen lesiones, principalmente cutáneas papulares, nodulares, ¿no? Pero no ulcerativas crónicas con destrucción de mucosa, ¿no? Porque si hay disfonía, probablemente ya hay compromiso también de las cuerdas bucales. La tuberculosis, cutánea, de igual manera, no son destructivas y no hay antecedentes de, digamos, cicatrices previas relacionadas a la enfermedad, ¿no? La lepra neumatosa no es ulcerativa ni mucoide, no es otra característica. Entonces, acá la respuesta es una leishmaniosis mucocutánea, ¿no? Ok, la otra pregunta dice, paciente de 24 años procedente de Funchana, Loreto, con cuadro ictérico febril. Se sospecha de un cuadro de leptospirosis. Tiene 4 días de enfermedad. Acá es importante este tiempo de enfermedad y se requiere realizar un cultivo para bacteria, ¿no? Dice, ¿qué muestra sería más adecuada para poder obtener crecimiento bacteriano? ¿No? Entonces, acá es importante el tiempo de enfermedad en leptospira. Ustedes saben que tiene 12 fases, dos etapas o fases. Una fase inicial, que dura los primeros 7 días, que es la fase leptospirémica, en la cual la leptospira está en sangre. Y luego, a partir de la segunda semana, la fase que es la forma leptospirúrica, ¿no? En esa fase ya está en orina, no está en sangre. Entonces, si yo quiero aislar el germen, ¿no? En la primera semana tengo que buscar muestras sanguíneas, ¿no? Porque en orina no lo voy a encontrar, ¿no? Entonces, el diagnóstico principalmente se hace a nivel de cultivo, ¿no? En este caso de sangre, porque está en la primera semana.
El icosaparo-raquídeo, esto aparece en el intermedio, más o menos entre la sexta, séptimo día, entre la interfase de la enfermedad y compromiso neurológico. Biopsia de ras cutáneo, eso no es la prueba diagnóstica, ¿no? En esa etapa. Y de igual manera la forma hepática, ¿no? Porque en esa etapa no está en tejidos, ¿no? Entonces, el diagnóstico en los primeros 4 días, primera semana se hace, si quiero aislar al germen, se hace en un cultivo de sangre. La otra pregunta dice, ¿son consideradas medidas de primeros auxilios ante accidentes zoofídicos, excepto, dice, ¿cuál de estos no se debe realizar, ¿no? Dice, aplicar torniquetes sobre la extremidad afectada, ¿no? Esto está contraindicado, ¿no? Esto en el manejo de las accidentes de ofidismo. Los otros sí son medidas que se tienen que dar, ¿no? Trasladar la herida al establecimiento de salud más cercano, reposo absoluto de la extremidad afectada, no realizar sangrías y limpieza, desinfección de la herida producida, ¿no? Entonces, eso es el excepto. Entonces, en este caso es la respuesta correcta. La última pregunta dice, ¿cuál es la manifestación clínica más común de la brucelosis? La brucelosis tiene varias formas clínicas, ¿no? Agudas, crónicas, ¿no? Y dentro de todas las manifestaciones de compromisos que produce, es la afección articular, es la característica, ¿no? Puede haber compromiso articular en la fase aguda y en la fase subaguda y crónica. En todos esos episodios hay compromisos articulares. En la fase inicial, la fase aguda principalmente es poliarticular, ¿no? En cambio, la fase subaguda y crónica ya es localizada. Por ejemplo, puede haber sacroileitis, puede haber espondilodicitis o afección de cualquier otra articulación, ¿no? Entonces, es la forma digamos, el compromiso más frecuente en brucelosis. No es el síndrome gripal, tampoco compromiso respiratorio, es raro. Enfermedades gastrointestinales crónicas también es raro. Y además, infecciones cutáneas de igual manera, ¿no? Entonces, el más frecuente, casi un 70% de los pacientes hacen compromiso articular en las diferentes formas. Ok, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a lo referido por nuestras compañeras. Yo voy a revisar el examen. Si hubiera alguna cosa, yo le hago saber a la delegada para que puedan tener la respuesta. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta. Sí. No, no, no se hace la retroalimentación de todo el examen, solamente se elige 10 preguntas menos contestadas, o sea, que las que han, digamos, errado con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, por eso que estamos haciendo esta retroalimentación. Por eso la retroalimentación, Doctor, ¿sí? disculpe, no entiendo, o sea, cómo dice que la mayoría se ha equivocado acá si algunas yo las he podido ver en otros exámenes. ¿Ya? Y faltaría como que la retro de las otras preguntas que, por ejemplo, hay preguntas que yo creo que las he marcado bien y cuando salieron las claves estaban mal. Entonces yo quisiera saber como que por qué A están ver, mal. hija, la norma dice de la universidad, la retroalimentación se hacen en esas condiciones y la hemos hecho siempre así todas las demás rotaciones. O sea, no estoy haciendo ninguna excepción.
Se hacen de las 10 preguntas que son más cerradas. Ahora, en cuanto a las claves, ustedes seguramente les han entregado las claves, las preguntas, ¿cierto? ¿No? Entonces, eh, mm, si hay, digamos, con algún reclamo, alguna cosa adicional, la pueden hacer, no hay problema. Pero eso estamos haciendo el cumplimiento de las normas. Y no es una excepción con ustedes. Si quieren, pregunten a sus demás compañeros de siguientes rotaciones. La retroalimentación se hace en esas condiciones, no se hacen en todas. ¿Ya? Entonces, yo voy a revisar las otras, todo el examen para ver si hay, como me comentaban, lo que sí, voy a revisar esto si había otra pregunta en la cual decía, pues, algo que no se ha presentado como es la tomografía, ¿no? Yo a través de Camila las hago llegar. No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctor, buenas noches, disculpe. Y en el caso Sí. de las preguntas que usted revise, haya sea alguna dudosa, ¿no? Y usted ¿va a dar punto a favor o se va a eliminar la pregunta? Depende, voy a tener que revisar. Por ejemplo, si dice que presentar una tomografía y no está la tomografía, entonces yo voy a analizar como esta pregunta si en esa pregunta existe una sola respuesta, ¿no? Si es que hubiera otras respuestas o no hubiera respuesta, entonces se le va a determinar en función a ello, ¿no? Entonces de repente van a ser válida para todos o otra respuesta, no lo sé, va a depender del caso. Yo lo reviso y mañana mismo a través de Camila se lo está haciendo llegar. Está bien, doctor, gracias. Ok, listo muchachos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.